Muchas gracias que nos acompañan esta noche. Ya nos acompaña vía Zoom desde Tel Aviv, Israel, Chaim Rafalovsky, director de gestión de desastres del Servicio de Emergencias de Israel. Maguel David Adom. ¿Cómo estás, Chaim? Muy buenas noches. México, bueno, buenas tardes allá en Israel. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes esta tarde. Hay algo que me parece muy importante y es la manera como Israel ha llevado la pandemia y en sus diversas oleadas y cómo lo han controlado. De alguna manera han hecho en el mundo uno de los mejores países o el país que ha mejor llevado la pandemia y la ha controlado. ¿Cuáles son las líneas de acción que ustedes tomaron desde el año pasado en que se declaró una emergencia mundial por el COVID-19? Del inicio de la pandemia, Israel tomó una estrategia que se refería a 4 actividades importantes en el sistema para enfrentar la situación. Uno era tratar de crear una capacidad en el sistema hospitalario y el sistema extrahospitalario para manejar a los pacientes COVID, con la idea que los pacientes en una condición leve van a ser atendidos por la atención primaria a domicilio y solamente los pacientes agudos van a llegar al hospital, y se va a crear una capacidad adicional en los hospitales en temas no solamente de camas, porque siempre hablamos de camas, ventiladores, y hay que recordar que una cama y un ventilador que no tienen el personal de atención adecuado no van a salvar al paciente. Si no hay un médico, si no están las enfermeras, si no están las auxiliares, si no están los fisioterapeutas, ese paciente no va a sobrevivir. Entonces, el primer esfuerzo, que fue un esfuerzo muy crítico, fue invertir en crear esa capacidad hospitalaria, que es una capacidad que se creó al inicio de la pandemia y nos está sirviendo ahora en la cuarta ola, y lamentablemente parece que nos va a seguir sirviendo en muchos años más adelante. ¿Cuál es el índice de mortandad o de letalidad que ha tenido el virus, el coronavirus, en la población de Israel? En este momento, Israel hasta el día de hoy ha visto 920.238 casos. De ellos han fallecido 6.587, lo que quiere decir que tenemos una tasa de menos de 1%. Pero ahora, bien, en todo ello nos lleva también a otra reflexión. Bueno, la tasa de letalidad, pero la atención, ¿cuál es la información? ¿Cuáles son las medidas que se toman para frenar precisamente el contagio, que generalmente es aeróbico? Ese fue la segunda área que se tomaron las decisiones, y con la idea que teníamos que combatir el contagio. Y por eso Israel empezó muy temprano con una política de cerrar las fronteras, y ya hace más de un año Israel no recibe turistas. Personas que son extranjeras no pueden entrar al país, con todo el daño para un país que para su ingreso nacional el turismo es sumamente importante, y no se reciben turistas. Igual estuvimos en 6 veces en una cuarentena nacional, y estamos hablando que posiblemente si no logramos como Estado controlar la ola que estamos viviendo en este momento, vamos a volver a una séptima, un encierro, un lockdown nacional, y con muchas medidas a lo largo. Medidas que cuando se empezó a vacunar, que eso era la tercera área, y Israel fue uno de los países que empezó a vacunar sumamente temprano, porque teníamos todos esos acuerdos ya con las compañías farmacéuticas que nos iban a vender las vacunas, y por eso Israel en 6 semanas logró vacunar más de 5 millones de personas. Y eso es lo que nos está dando en este momento el resultado, que sí vemos un incremento exponencial en la cantidad de casos nuevos que tenemos. Estamos
con más de 5.000 casos diarios confirmados nuevos por una población de 9 millones de personas, pero con una tasa de pacientes críticos mucho, mucho más baja de la tasa que estábamos viendo durante la tercera ola, y eso debido a la vacunación. Ahora, la vacuna que están utilizando ustedes, ¿cuál es? ¿Es la de origen israelí o Pfizer, también están Pfizer. usando? La vacuna israelí todavía no ha terminado la fase de investigación, la fase de recibir todas las acreditaciones necesarias del CDC norteamericano, del FDA americano y de la autoridad europea. Ahora, estás hablando de una cuarta oleada que está viviendo Israel. Nosotros en México estamos en la tercera oleada y ya estamos muriéndonos del pánico porque está creciendo en forma exponencial el número de casos. Esto es motivado por las variantes que me comentaba el doctor Joseph Barron de Houston, del United American Medical Center, que pues se trata hay infinidad de variantes que se están dando y otras que están surgiendo, pero las más importantes se encuentran la Delta, en fin, entre otras. Estas variantes son las que están ahorita pegando duro también en Israel. Según la Autoridad de Salud Pública del Ministerio de Salud, 98% de los casos que se ven en Israel son debidos al variante Delta. Sí, de Si adelante. la tercera ola fue una ola del variante alfa, ahora Sí. estamos viendo el variante Delta como la causa de la mayoría de los casos que estamos viendo. ¿Cuáles son los medicamentos que se están utilizando para atacar el virus, el coronavirus, en las personas que están hospitalizadas? Se están usando diferentes medicamentos. El protocolo es idéntico al protocolo internacional y depende mucho de la condición del paciente y la etapa donde el paciente se encuentra en su enfermedad, porque hay 3 etapas muy diferentes en lo que tiene que ver con la evolución de la enfermedad. Sí quiero decir que no estamos dándole antibióticos a los pacientes, que en muchos países, porque la neumonía que se ve es una neumonía de origen viral, no de una bacteria, así que no hay ninguna razón para darle a los pacientes oxígeno. Lo más importante es la terapia de oxígeno, y en Israel se está haciendo todo lo posible para disminuir la cantidad de pacientes que se están ventilando. Entendemos que la ventilación precoz de un paciente que sufre de coronavirus es algo que está asociado a una alta tasa de mortalidad en los pacientes, y por eso se usa mucho el high flow, el BiPAP, el CPAP, lo que nosotros llamamos ventilación no invasiva, para tratar de evitar la ventilación. Gracias a Dios, el buen resultado que tiene la vacunación es que vemos que personas que son vacunadas no llegan a ser ventiladas en esta cuarta. Ahora, Israel se está destacando en el área de investigación, la investigación de vacunas, en la investigación de medicamentos. Hace unos días, a través de varias agencias de noticias, supimos de que el Centro Médico Soaraski de Tel Aviv está trabajando un medicamento llamado ExoCD24. Se publicó esta información incluso de Jerusalem Post. ¿Estos medicamentos ya han sido aprobados o todavía se encuentran en periodo de prueba? Todos esos medicamentos son medicamentos bajo investigación. Se dieron como Mercy Treatment para pacientes muy críticos durante la tercera ola, y ahora se entró a la fase de una investigación, de un trial controlado, y ojalá dentro de los próximos meses van a llegar al punto donde tienen suficientes datos para seguir el procedimiento de recibir el approval de las autoridades. Sobre todo lo que han invertido en Israel para atacar directamente la enfermedad, para establecer todo lo que es infraestructura médica hospitalaria. Chaim, ¿cuáles son el nivel de inversión que está haciendo Israel de recursos públicos? El nivel de inversión, no sé las cifras, pero se ha invertido mucho dinero.
Pero hay que recordar algo sumamente importante, y yo creo que es algo que muchas veces se nos olvida. La lucha contra el COVID no es una lucha sanitaria, es una lucha comunitaria. Podemos invertir en la mejor infraestructura del mundo, tener las mejores UCI del mundo, el mejor personal más capacitado, más entrenado, tener máquinas que son de pura ciencia ficción. Si el público no se vacuna, si el público no respeta las medidas de mascarilla, distancia social y evitar los grandes agrupamientos, personas van a morir. Y vamos a tener gran cantidad de pacientes críticos y vamos a seguir invirtiendo dinero que no deberíamos haberlo invertido. Así que es una lucha con una responsabilidad social de cada uno de los ciudadanos. Y la inversión importante es la inversión del ciudadano, cada uno, cuando se levanta en la mañana y piensa qué voy a hacer hoy día y cómo puedo minimizar el riesgo que estoy tomando, minimizar el riesgo de mis hijos, de mis hijas, de mis padres, de mis abuelos, y así contribuir a la lucha contra el COVID. Eso es lo importante. Y todos nosotros tenemos que contar en esta responsabilidad social de nuestros ciudadanos. Eso es la realidad en Israel, y yo creo que igualmente es la realidad en México. Pues sí, eso espero que también lo logremos entender en México, porque tenemos una tasa de letalidad del 9%, o sea, 9 veces más de la que tiene Israel. Pues Chaim, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche, y pues un abrazo fraterno también a todo el pueblo de Israel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y reitero, mientras en México tenemos una tasa de letalidad del 9%, en Israel es menos del 1%. Pues estamos viendo que hay disciplina, hay interés del gobierno, hay interés también del gobierno en establecer medidas de educación para luchar contra el coronavirus. Muchas gracias a Chaim Rafalovsky, director de gestión de desastres de servicios de emergencias de Israel, Magen David Adom. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.